Ya encontramos la razón del por qué el señor Juan Diego Alvira minimizó los escándalos del señor Gustavo Petro y lo defendió, diciendo que lo dejaran gobernar, déjenlo hacer algo, dijo este señor en una entrevista que le hicieron. Estas afirmaciones las hizo el señor Alvira en un programa de televisión claramente financiado por el señor Gustavo Petro, donde trabaja el señor Martín de Francisco, quien es el hermano de la señora Margarita Rosa de Francisco, mamerta a sueldo del gobierno, que tiene también una hermana que el señor Gustavo Petro la ha contratado en un puesto internacional. Pero ¿por qué afirmo que ya sé cuál es la razón por la cual el señor Juan Diego Alvira defiende a Gustavo Petro? Pues su esposa. La señora Ana María Escobar es una periodista, jefe de comunicaciones del Ministerio de Defensa del señor Gustavo Petro. Acá la vemos a la señora a órdenes del ministro de Defensa, el señor Iván Velázquez. Pero observemos ahora cómo es que el señor Alvira hablaba de Gustavo Petro antes del contratico. Por ejemplo, al presidente Gustavo Petro preguntarle, ¿qué hizo usted cuando estaba en el M-19? Yo me leí su libro y su biografía y resulta que nunca habla de lo que hizo en esa clandestinidad y nos pinta como una especie de Simón Bolívar en todo su libro, donde yo pues quisiera decirle, oiga, ¿es verdad que a usted le decían cacas? ¿Cacas? ¿No? Por ejemplo, todo el mundo se lo pregunta, porque dicen las murmuraciones, y me gustaría oír la explicación del presidente Petro, si eso es verdad o no, dicen que cuando secuestraban el M-19, cogían el estiércol y se lo lanzaban a los rehenes y que uno de esos era Gustavo Petro. Y ahora observemos cómo lo defiende después de que el señor Gustavo Petro le dio un contrato a su esposa. Mire que yo no soy petrista ni antipetrista, la verdad, pero sí creo que a este man no lo han dejado gobernar. Todos los días hay un ataque diferente contra Gustavo. Pero a pesar de eso, claro, me ha metido la pata. No, pero ha hecho cosas que no se conocen, pero sí, no se publicitan mucho. Pero se publicitan mucho. Y ha caído en escándalos terribles como el de su hijo Nicolás y los dineros calientes de Benedetti y Laura Secada. Equiparables, digamos, a los falsos positivos. No, pues evidentemente no. Pero por eso digo, más allá de ese grado de encrespación en la que estábamos de división y polarización, ya ha llegado al punto en el que yo digo, ya déjenle hacer algo, hermano. Es que no le dejan media cuando ya lo están acribillando y crucificando. Claramente el señor Alvira ha perdido la objetividad, porque los dineros que llegan a su familia provienen del gobierno del señor Gustavo Petro y no va a querer que se los quiten y de pronto no puedan tener cómo hacer una manutención de su hogar. No va a patear la lochera, ¿no? Hay que defender al ex M-19. Pero sin embargo su afirmación no es real. El señor Gustavo Petro ha realizado lo que le viene en gana. Tanto así que juega con la justicia y hace lo que quiere, dilata todos los procesos. El señor Gustavo Petro en las elecciones de Bogotá a la alcaldía intervino en política, apoyaba al señor Gustavo Bolívar para la alcaldía de Bogotá, cosa que va en contra de la norma. Además, el Congreso de la República le ha aprobado la ley de paz total, la cual le da facultades para retirarle las órdenes de captura a los delincuentes y nombrarlos gestores de paz. El señor también ha podido pasar la ley tributaria, la cual ha sido un descalabro para todos los colombianos. Le ha subido a la gasolina casi el 50%. Le va a dar 1 millón de pesos a los delincuentes. Da subsidios a diestra y siniestra. No hace nada en contra de los grupos armados al margen de la ley. Eso es gobernar. Lo que pasa es que el señor, en vez de gobernar, desgobierna, es decir, nos deja a merced de los delincuentes. Y tampoco se le debe quitar la validez y la importancia del hecho que hayan entrado dineros indebidos, injustificados y algunos provenientes de delincuentes, es decir, del narcotráfico, a la campaña del señor Gustavo Petro. No es menor cosa la presunta violación de los derechos humanos a Marelvis Mesa por parte de una de sus funcionarias del gobierno, la señora Laura Sarabia. Entonces no es real que no lo dejen gobernar. Nosotros los colombianos, cuando nos damos cuenta de alguna cosa que no ha realizado como debiera ser el señor Gustavo Petro, pues tenemos el derecho a denunciarlo, porque nosotros amamos nuestro país, porque nosotros queremos que nuestro país sea triunfante y que no esté a merced de los delincuentes. Y si eso a usted le parece malo, pues de malas, lo seguiremos haciendo, pero lo que sí es cierto es que usted perdió la objetividad al conocerse que su esposa tiene un contrato con el señor Gustavo Petro en el Ministerio de Defensa. Ya decía yo, este señor es un mamerto.